¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante referido específicamente a todo el desempeño y a todo lo que está aportándonos este nuevo marco curricular 2022. Es algo que estuvimos viendo también en la última sesión del Consejo Técnico, pero no necesariamente tiene que ser enfocado a lo que ahí te estaban mencionando, lo que te estaban diciendo para que tú lo analizaras como un tema específico o un tema de trabajo arduo principal en esa sesión, sino más bien es algo importante porque de esto dependerá el cómo vas a organizar tu práctica educativa posteriormente a que te digan que tengas que aplicar esto del marco curricular. Y esto es lo referido a los programas sintéticos, un tema muy importante porque a base de esto y con base también en lo que es el programa de aprendizaje basado en proyectos, diseñaremos una nueva práctica, encontraremos nuevas respuestas sobre cómo encontrar los aprendizajes y las experiencias de los mismos, ¿no? Entonces en este video vamos a hablar específicamente qué son los programas sintéticos, ¿no? Entonces vamos a irnos directamente. Hay una reflexión muy importante sobre la hegemonía de los saberes. Hoy en día, bajo los términos de los planes y programas 2011-2017, existe una hegemonía de atención hacia ciertos saberes. Estamos bien comprendidos y estamos muy específicamente entendidos de que siempre estamos dándole prioridad a los aprendizajes de matemáticas, a los aprendizajes de español, a los aprendizajes de historia, a los aprendizajes de ciencias, y pasan a segundo término otros aprendizajes como los de formación cívica y ética, socioemocional. Bueno, ahora vamos hacia el rompimiento de esa hegemonía de los saberes, en donde solamente se le den prioridades a los saberes que la sociedad, que el sistema competitivo, empresarial o incluso el mínimo político educativo está imponiendo como lo principal, ¿no? Para saber, digamos que estos son prioritarios, pues solamente hay que estar viendo el tipo de estrategias que se han venido implementando para que los docentes generen experiencias de aprendizaje referidas al logro de estos saberes que son, digamos, los reconocidos como los principales. Entonces, esto del nuevo marco curricular y los programas sintéticos van al rompimiento de esta hegemonía de saberes que realmente pues nos acultura desde un principio del ser del maestro, de condicionar lo que se debe de aprender, aunque esté fuera del contexto comunitario, fuera del contexto áulico, fuera del contexto escolar y familiar. Entonces hay que aprenderlo porque el libro dice que hay que aprenderlo. Entonces hacia eso vamos. Entonces vamos directamente a la definición. ¿Qué son estos de los programas sintéticos? Técnicamente es un programa dialógico en el que se entiende por síntesis un reordenamiento y ordenación de los aprendizajes, un ordenamiento o reordenación de lo que es el contenido, de lo que es el saber y de lo que es la experiencia. También los elementos que contienen y se integran siempre van a estar encaminados a un objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento puede ser un fenómeno, puede ser un hecho, puede ser un suceso, puede ser una experiencia, un problema, algo que esté suscitándose en el contexto comunitario. Hacia eso va. Se despliegan los elementos y organiza el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento. Y no son prescriptivos en la medida en que la contextualización se considera y se estructura como un proceso de trabajo. O sea que los programas sintéticos van a ser la parte rectora para que tú diseñes las experiencias de aprendizaje. Sabemos ahora que existe un proceso dialógico desde lo que es el programa sintético, posteriormente a un programa analítico que debe ir en conjunto de un codiseño, que estos dos temas se los voy a explicar en otros videos adicionales a este que estamos presenciando. En este entendimiento, lo que es el programa sintético va a dar como tu pauta general, tu cronograma general del sentido del por qué vas a enseñar esto, del por qué el niño lo tiene que aprender y el estudiante, la escuela y todos deben entender por qué y para qué y de qué le va a servir que lo aprenda de esta manera. Por lo tanto, el plan y programas propone programas sintéticos que organizan los contenidos que las y los estudiantes deben aprender,
pero que es necesario contextualizar para atender a la diversidad intercultural y social en su acción pedagógica. Este discurso lo hemos escuchado muchísimo, pero al aterrizarlo ya en un proyecto, en un programa sintético o en algo que ya debe ser aterrizado 100% a lo que son los intereses de los estudiantes o de las propias necesidades y el significado del aprendizaje desde la parte constructiva, se tiene que hacer un cambio sobre todo en la parte de dirigir el aprendizaje y ya no vamos a ser esos mediadores del aprendizaje entre los contenidos y el alumno o los temas y el alumno, sino más bien nos vamos a convertir en esa persona que acompaña, en esa persona que genera experiencias o situaciones de aprendizaje como un guía constructivo que se involucra también en la misma experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, al experimentar la parte de la autonomía de lo que es el magisterio o lo que están proponiendo, se dice que los maestros ahora van a decidir qué enseñar, pero no vamos a estar libremente y que vas a enseñar un tema aleatorio, sino lo que tienes que hacer es enfocarte específicamente a lo que el currículum te exige, a lo que tú crees que el alumno tiene que aprenderlo o cómo debe aprenderlo, a lo que el contexto te dice, lo que las familias te dan, y en eso tienes que generar un proyecto o un programa analítico que te dé experiencias de aprendizaje, de reaprendizaje, de errores más significativos para los estudiantes. Entonces, a eso se refiere esta parte de lo que es un programa sintético que técnicamente va a sintetizar todos los contenidos más relevantes, las experiencias más relevantes de cada uno de los campos formativos, y vamos a encontrar un programa global, una estrategia de trabajo más global en donde todo lo que se haga en el salón tenga un objeto de estudio o un sentido de trabajo pertinente para cada uno de ellos. Y bueno, se habla de un panorama de los contenidos de la fase, porque acuérdense que ahora los nuevos planes y programas vienen sobre esta parte de organización por fases, y nos ponen aquí la parte del campo formativo. El campo formativo debe tener su descripción general hacia dónde va esta parte del programa sintético, sobre todo en el contenido, tema o lo que se vaya a abordar desde los campos formativos. Debe encontrarse la finalidad de este campo formativo para la educación básica, encontrarse las especificidades del campo formativo para este avance y para lo que es el proyecto que se tiene que abordar, los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. ¿A qué aprendizaje vamos a atender? ¿Qué contenidos? ¿Qué etapas? ¿Qué metodología vamos a utilizar? El enfoque didáctico. Para los procesos de contextualización y aprendizaje significativos, nunca tenemos que dejar de lado que el programa sintético tiene que estar 100% contextualizado. Y vamos a llegar a la parte de una interacción, digamos, contextual de familias, comunidad, escuela, alumnos, docente, a partir de la integración de contenidos entre sí y construcción de proyectos o métodos globales de aprendizaje. Todo se conecta con todo, todo es más holístico, todo es más sistemático y sobre todo muy interdisciplinario. Ante esto deben existir procesos de codiseño de contenidos curriculares. ¿Qué es esto de codiseño? Codiseñar es estar todos aportando hacia esta parte de los contenidos, del cómo se van a aplicar, de cómo se van a diseñar, qué va a proponer el docente desde lo que el currículum exige, si va a haber alguna modificación a partir de las estrategias del currículum oculto también. Entonces este programa nos da demasiadas oportunidades para decidir sobre el cómo podríamos ya estar enseñando o aplicando nuestras nuevas prácticas docentes, ¿no? Y aquí estamos en un ejemplo que nos dio la Secretaría de un programa sintético desde el panorama de la fase 3, y aquí nos están poniendo los 4 campos formativos desde lo que es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Y bueno, vamos a ver que existe una coincidencia, que existe una conexión desde lo que dice lenguajes, narración, expresión y conversación sobre experiencias personales o colectivas mediante manifestaciones estéticas, o el entorno natural y su ubicación espacial,
en saberes y pensamiento científico, en ética, naturaleza y sociedades, diversos contextos sociales, naturales y territoriales. Se reconoce como parte de uno de ellos e identifica cambios y continuidades. Y de lo humano y lo comunitario, la familia como espacio de protección, cuidado, afecto y sustento para el desarrollo personal. Entonces, esta parte es demasiado importante porque encontramos que cada uno de los campos coincide con lo que pudiese desarrollar con los estudiantes en esta fase y con una estrategia global, con un proyecto global que involucre un tema común como se hace en multigrado, ¿no? Y entonces aquí ya en esta parte, desde lo que es el campo formativo del lenguaje, se retoma, digamos, el elemento anterior de lo que es el contenido y después se aportan o se proponen algunos ejemplos o maneras de trabajarlo con los estudiantes en el primer grado o en el segundo grado, que donde se habla de intercambiar información entre varios interlocutores y analizar un suceso sobre quienes participaron, quienes estuvieron, quienes faltaron. Entonces, hacia esto se refiere un programa sintético que te organiza de forma muy global un tema específico, pero a la vez muy abarcador desde los 4 campos formativos, desde lo que tú creas que es pertinente enseñar, y de ahí se desplegaría un programa analítico y enseguida pues ese codiseño para que se pueda aplicar durante pues el tiempo que sea requerido, ¿no? Entonces, hacia eso va esto de los programas sintéticos. Espero que les haya quedado un poquito más claro y encontremos, digamos, nuevas alternativas de poder trabajarlo. Si tenemos por ahí alguna duda, si tenemos alguna no sé, no se encuentra el concepto o la explicación profunda en el programa del documento de programa de plan de estudios del nuevo marco, en la página 160, si no me equivoco, 159, nos explican específicamente qué son los programas sintéticos desde el componente curricular y cuál es la interacción de lo que son los programas analíticos y el programa y el codiseño, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido este video. Por ahí compártanlo, den like, suscríbanse en el canal y en los siguientes videos vendrá el programa analítico y vendrá la parte del codiseño, ¿sale? Muchas gracias.